Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hoy me siento obligado a comentar con usted un documento que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional el día de hoy, relacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto de una gran cantidad de países, entre ellos México, por supuesto. El porcentaje que plantea el Fondo Monetario Internacional para 2013, dirá usted, bueno, no es una proyección, bueno, es una estimación del crecimiento del 2013, es 1.2%. Es decir, ni siquiera estima que el 1.3% dado a conocer por la Secretaría de Hacienda hará unas semanas se vaya a cumplir. ¿Esto qué significa en términos del crecimiento para el cuarto trimestre del año pasado? Recordará usted que la Secretaría de Hacienda, por medio de algunos de sus funcionarios, señalaron que la estimación que ellos tenían para el crecimiento del cuarto trimestre sería del 1.7% para poder alcanzar en el año completo el 1.3%. Hoy el Fondo Monetario Internacional nos dice o estima que el 2013 no alcanzamos ni siquiera el 1.3, sino el crecimiento será del orden del 1.2. Escasamente faltan 4 semanas para conocer los datos del INEGI y determinar quién tuvo la razón en sus proyecciones y estimaciones. Pero al final de cuentas eso es pasado. Estamos vivos el día de hoy y veamos lo que el Fondo Monetario Internacional nos dice para el 2014. Como usted recordará, la Secretaría de Hacienda en septiembre del año pasado, el día 8 para ser más precisos, cuando por ley debe entregar al Congreso lo que se llama el paquete económico, donde va un documento que es el fundamento, o es el documento fundamental de ese paquete, que son los criterios generales de política económica en la cual se basan todas las proyecciones en cuanto a los ingresos, es decir, para elaborar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Ahí en ese documento, en los criterios generales de política económica, la Secretaría de Hacienda estimó un crecimiento del 3.9% para el 2014. Desde esa misma fecha, no pocos analistas consideraron que dadas las condiciones que se veían para el último trimestre del año y las expectativas para el siguiente, es decir, para este año, el 2014, 3.9 era prácticamente inalcanzable. En reiteradas ocasiones la Secretaría de Hacienda se ha mantenido en su posición. La declaración casi textual ha sido: no vemos hoy elementos para modificar nuestro pronóstico. El Fondo Monetario Internacional, allá por octubre, ya hablaba del 3.0% para el 2014, la CEPAL habló del 3.5%, la Comisión Económica para América Latina, algunos otros analistas o casas de prospectiva económica han hablado entre 3.2, 3.4 y algún banco, su departamento de estudios económicos, quizá el más pesimista dirían algunos, otros dirían que es el más objetivo, hablaba del 2.6%. Al margen de cuál sea el pronóstico que usted considere válido, hoy el Fondo Monetario Internacional ha ratificado para el 2014 su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana del 3.0%. Y hay algo más, para el 2015 solamente estima que el crecimiento será del orden del 3.5%. ¿Por qué le doy a usted esta avalancha de cifras o de porcentajes? La razón es muy sencilla. La diferencia entre el 3.9% de Hacienda y el 3%, 3.0% del Fondo Monetario Internacional nos habla de una diferencia de prácticamente un punto porcentual. ¿Cuáles son los efectos en la economía de un punto porcentual? Para empezar, la no creación de decenas de miles de empleos formales en el país durante todo el año. Eso evidentemente impactaría la demanda o el consumo, si usted quiere, el consumo privado de miles y miles de personas que no podrían obtener un ingreso estable, es decir, mediante un empleo remunerado. Y por otra parte,
al no crecer la economía al 3.9 sino al 3.0%, el erario dejaría de recibir también algunos miles de millones de pesos. Hay otro impacto posterior en este último aspecto. Al no tener el erario esos miles de millones de pesos producto de un crecimiento menor de la economía, el sector público federal tendría menos recursos para financiar programas que ya están incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué hará entonces el gobierno ante una situación, ante esta eventualidad? Tomando en cuenta las posibilidades altas, diría yo, de que no alcancemos el 3.9 y estemos más cerca del 3.0. ¿Recortará el gasto el gobierno federal? Es decir, ¿se apretará el cinturón para compensar esa caída de ingresos? ¿O, como muchos afirman ya, elevará el nivel de deuda pública? Es decir, irá al mercado crediticio y solicitará los miles de millones de pesos que haya dejado de recibir producto de esta caída en el crecimiento de la economía. Si bien cualquiera de las alternativas es grave o es negativa para el país, más lo es esta última, la de elevar el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Cuando el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales salen al mercado crediticio a solicitar un financiamiento, están compitiendo con los agentes económicos privados. Al final de cuentas, un banco siempre va a preferir, en igualdad de circunstancias, darle un financiamiento al gobierno federal, aun cuando la tasa sea menor, pero lo va a hacer en función de que el riesgo es cero. En cambio, con un agente económico privado, si bien puede obtener en el momento de otorgar el crédito la aceptación por parte del demandante de una tasa mayor, el riesgo que estaría corriendo sería más alto. Alguien dirá, bueno, pero es que el banco se le dan garantías. Pero no olvide usted que el negocio de los bancos es otorgar crédito y recuperarlo, no quedarse con las garantías. Las personas que piensen así están totalmente equivocadas respecto a cuál es el verdadero carácter de la banca. Decir ahorita que el gobierno va a recurrir a elevar la deuda, evidentemente es un volado. Es decir, no hay elementos para afirmarlo, pero tampoco para afirmar lo contrario. Pero sí hay elementos, de acuerdo a esta ratificación del pronóstico que en octubre hizo el Fondo Monetario Internacional, que hay algunos elementos estructurales en la economía que no han sido tocados. Son los mismos que hemos sufrido y padecido en los últimos 20, 30 o quizá 40 años. La economía mexicana tiene un impedimento estructural para crecer a tasas del 5, 5,5 y ya ni se diga del 6%. Otras economías, incluso en América Latina, Perú sería un caso cercano, han podido crecer a estas tasas arriba del 5, 5.5%. ¿Y por qué lo han hecho? Porque decidieron hace años modificar su andamiaje jurídico caduco y que obstaculizaba el crecimiento económico, la atracción de inversión privada y la creación de empleo. Nosotros no nos hemos atrevido a hacer eso y estamos en esta mediocridad económica. Sin embargo, pocos son los políticos, sean estos funcionarios, gobernantes o legisladores, que se atreven a reconocer este hecho. Hay un temor, hay una renuencia, quizá producto de la ignorancia o de perder privilegios, pero prácticamente la clase política se niega a realizar una puesta al día profunda, real, efectiva, de un viejo y caduco andamiaje jurídico. Las discusiones que se han dado en el Congreso, que seguramente usted las vio, en relación primero con la reforma educativa, la cual por fortuna pasó, aun cuando en la práctica se ha convertido en letra muerta por los timoratos, los gobernadores timoratos y temerosos que tenemos. Pero en el caso de la reforma energética, usted vivió esos días de violencia o de exhibicionismo, pero más de ignorancia respecto a lo que debe ser construir el futuro.
Hace algunos años, en vida evidentemente, Carlos Castillo Peraza, aquel distinguido panista, acuñó una frase muy interesante. Esencialmente decía, no es evidentemente la frase textual, pero decía que nos quieren vender el pasado como el mejor de los futuros. Esto evidentemente no es válido para toda la clase política, pero sí para una muy buena parte de ella. Quieren convencernos de que el pasado es el mejor de los futuros. Hoy, por ejemplo, cuando nos negamos a reconocer que no vamos a crecer al 3.9%, estamos mostrando ese temor, estamos tomando y estamos repitiendo esa renuencia a reconocer los hechos, a reconocer la realidad. Usted recordará que el año pasado, el 2013, la Secretaría de Hacienda tuvo que reconocer y aceptar 4 reducciones de su pronóstico original del 3.5 hasta llevarlo al 1.3, y todo indica que estaremos más cerca del 1.2 que del 1.3. Hoy parece que estamos ante la misma situación. Como diría aquella telenovela, esto no es algo personal. Esto es un problema de la gobernación. Los agentes económicos requieren de sus gobernantes, funcionarios, requieren que se les hable con la verdad. ¿Qué desdoro puede haber en un funcionario cuando reconoce que hay impedimentos estructurales, que hay situaciones incontrolables, como puede ser, por ejemplo, el adverso clima que están registrando varias ciudades en el este de los Estados Unidos y que hace que consuman menos, que salgan menos a comprar de sus casas? Es decir, no es culpa de un funcionario. Imagínense ustedes si yo pensare que el alcanzar el 3.0 es culpa de un funcionario en particular. No, la economía no funciona de esa manera. Pero sí es importante, pues, que los funcionarios reconozcan, no obligadamente por la realidad, sino que se adelanten a eso. Eso genera confianza, eso le hace a uno ver a un gobernante o a un funcionario como alguien responsable, como alguien que le habla con la verdad tanto a los ciudadanos en general como a los agentes económicos privados. En fin, ¿quién tendrá la razón? ¿El Fondo Monetario con su 3.0 o la Secretaría de Hacienda con el 3.9? No vamos a tardar mucho en saberlo. Por allá, por el día 20-21 de mayo, cuando el INEGI dé a conocer el porcentaje de crecimiento del producto en el primer trimestre, ahí haremos la primera conclusión. A ver quién gana, diría el clásico. Le agradezco su atención a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV y lo espero mañana cuando hablemos de la reunión de Davos, cuando ya nuestro presidente se encuentre por aquellas fríísimas tierras de Suiza. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.